Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que todo, agradecer una vez más poder compartir estas clases de educación continua con todos ustedes. Me llamo Abraham Díaz Ramírez, estudié medicina en la FE Zaragoza, posteriormente medicina de urgencias en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y posteriormente medicina crítica, terapia intensiva. Actualmente laboro en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Ixtapaluca y también en el Hospital Materno Infantil Chalco. Bueno, vamos a iniciar. El día de hoy un tema realmente interesante, muy importante, sobre todo por lo que estamos atravesando. Ahora bien, tenemos que considerar muchas partes para hacer eh, para hacer énfasis en este momento. Vamos a dedicarnos a hablar solamente del manejo inicial en una paciente grave. Vamos a dejar un poco de lado algunas de las características generales, clínicas que se han podido determinar en algunos otros temas, y vamos a enfocarnos en este punto a todos los datos de una paciente obstétrica grave, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a identificar en determinado momento que nuestra paciente se encuentra en riesgo incluso de deterioro o qué tenemos que hacer cuando la paciente llega en condiciones muy malas al servicio. Ahora bien, como todo, vamos a iniciar por los objetivos que tenemos planteados para el día de hoy. En este caso, los cambios fisiológicos, vamos a revisar parte de la epidemiología actual que tenemos en cuanto a COVID y la relación que tiene con las pacientes obstétricas, algunas implicaciones en el binomio y lo más importante, el manejo inicial en una situación de gravedad. ¿Cómo vamos a manejar la vía aérea? ¿Qué características diferentes tienen en este punto este tipo de pacientes? ¿Qué vamos a hacer si desgraciadamente cae en una parada cardiorrespiratoria? Y en determinado punto la ventilación mecánica, algunas consideraciones generales en todo paciente grave, en este caso con COVID, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora bien, como les comentaba, el doctor, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Esperemos poder interactuar con todos y cada uno de ustedes. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Siempre la paciente obstétrica ha generado un gran dilema y esto se puede identificar cuando llega una paciente grave a un servicio. ¿Qué es lo que hacemos? Imaginemos, cuando llega una paciente grave y ven que es COVID y embarazada, mejor nos regresamos, ¿no? En primera instancia, pues todos vamos emocionados a atender al paciente, pero cuando ven que está grave, es embarazada y es por COVID, híjole, ¿no? Sin embargo, lo importante, pues alguien tiene que estar siempre al frente. El día de hoy vamos a ver algunos aspectos importantes y como lo mencionaba, algunos puntos sobre los cambios fisiológicos esperados en la embarazada. ¿Qué tenemos? El aspecto cardiovascular, el aumento del gasto cardíaco, el volumen circulatorio, una disminución de las resistencias vasculares, acompañado obviamente de disminución de la presión arterial y todo esto en conjunto vamos a tener que va de la mano para mejorar el flujo sanguíneo útero-placentario. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Para que podamos entenderlo tal vez un poco mejor, es importante también que sea algo gráfico. Si nosotros tenemos, en este caso, en la imagen representativa del gasto cardíaco, tenemos cómo va presentando un alza. ¿Y esto por qué se presenta? Va a depender principalmente de tres cosas. Uno, un aumento de la precarga, el volumen circulante en la embarazada, que tiene un aumento conforme va avanzando. En este caso, el embarazo, tenemos que va a aumentar la precarga entonces en nuestra paciente. De manera secundaria vamos a tener una disminución de la poscarga al tener una resistencia vascular sistémica disminuida. ¿Y esto porque está dado? Por ahí nos refieren la prostaglandina endotelial, un aumento en la producción del óxido nítrico, una disminución, por decirlo de alguna manera, en la rigidez aórtica o mejoría en su distensibilidad, que está acompañado por varios cambios fisiológicos. Y que vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca también. Entonces, si nosotros
analizamos esto, tiene todos los factores predictores para tener un aumento del gasto cardíaco. ¿Cuánto se ha documentado? Desde un 30 hasta un 50% en el embarazo, y si pudiéramos medirlo en litros, 1.8 litros aproximadamente lo que va a aumentar. Ahora, también tenemos que considerar que lo máximo que se ha reportado en estudios como un aumento de la frecuencia cardíaca en las pacientes embarazadas es de un 115 latidos por minuto. Si nosotros tenemos más allá de esto, incluso más de 110, tendríamos que pensar en buscar alguna etiología. Ahora bien, como lo mencionábamos, un aumento del volumen, del total del volumen sanguíneo, el aumento de plasma y también de las células rojas o de los glóbulos rojos. Sin embargo, como nosotros lo observamos aquí, es mucho menor en comparación del aumento del volumen plasmático. ¿Esto en qué se traduce? En una anemia fisiológica, parte del embarazo, que si bien nosotros podemos hacer una comparación cuando las pacientes toman suplemento, puede llegar a aumentar desde un 20 a un 30% y cuando no lo toman, desde un 15 a un 20%. Por eso es importante estos suplementos en las pacientes embarazadas. Incluso por ahí hay algunos reportes de algunos pacientes que no tienen esta anemia fisiológica, datos o resultados negativos en el producto. Ahora bien, esto que tenemos aquí reflejado, si nosotros lo traspolamos a embarazos múltiples, embarazos gemelares o más, prácticamente se ha demostrado un mayor aumento del gasto cardíaco, un aumento en toda la respuesta fisiológica, porque se tiene que adaptar, en este caso, pues el organismo materno. Ahora, si nosotros traspoláramos incluso también el aumento del gasto cardíaco durante un trabajo de parto ya en fase activa, se aumenta hasta de un 25 a un 50% de lo que ya teníamos. Entonces vean todos los cambios que sufre el organismo de la mujer para pues estar en las mejores condiciones. Ahora bien, algo importante que veremos más adelante cuando ponemos a nuestra paciente en decúbito lateral izquierdo, la mejoría fisiológica ya sea en la frecuencia cardíaca, en el volumen de sangre que está inyectando el corazón y en el gasto cardíaco. ¿Cómo mejora tan solo con hacer esta maniobra? Entonces, sumamente importante, y ahorita vamos a ver a partir de qué semana. También no podemos iniciarlo solo por el simple hecho de que nuestra paciente se encuentre embarazada. Ahora bien, ¿qué más tendríamos que recordar? Bueno, vamos a tener cambios también a nivel del sistema respiratorio, un aumento de la ventilación minuto, vamos a tener un aumento en el volumen corriente. Esto generalmente se ha atribuido a un aumento de la progesterona. ¿Qué es lo que tenemos? Una capacidad residual funcional disminuida. Esto va a depender principalmente de dos parámetros, el volumen residual y el volumen respiratorio, el volumen de reserva respiratorio disminuido, ¿sale? Entonces, estos en conjunto van a ocasionar que tengamos una capacidad residual funcional disminuida en las pacientes hasta un 20%. ¿Y qué tendríamos que mencionar? Algunos aspectos en la gasometría que también tienen cambios. No vamos a esperar un intercambio gaseoso igual que en el resto de las pacientes. ¿Qué tenemos? Un pH aproximado 740 a 745, un PCO2 entre 28 y 32, y la presión parcial de oxígeno también vamos a tener que aumenta desde 100 hasta 106 milímetros de mercurio. De hecho, puede llegar a ser hasta en 108 en el primer trimestre y posteriormente disminuir un poco. Ahora, ¿qué vamos a tener como patrón gasométrico? Generalmente una alcalosis respiratoria. Esto va a ser totalmente esperado en los pacientes. Entonces, una paciente embarazada con datos de una acidosis, obviamente debe de preocuparnos porque, de acuerdo a los cambios fisiológicos que va presentando la paciente, no es lo esperado. Ahora, ¿qué más tienen las pacientes? Una menor tolerancia a la privación de oxígeno. Esto es muy importante y sobre todo enfatizando en el aspecto de la pandemia que estamos atravesando. Vamos a tener una vía aérea difícil también, mayor riesgo de hipoxemia y mayor riesgo de aspiración, ¿vale? Entonces, esto nos hace pensar que la intubación en la paciente embarazada va a ser completamente un reto, ¿sí? ¿Qué más podríamos mencionar? Aspectos de la coagulación, una disminución de anticoagulantes naturales, vamos a tener también disminución de plasminógeno, de plaquetas y
un aumento en los productos de degradación del fibrinógeno. Esto va aunado muy importante al fibrinógeno. De manera general podemos tener 200, 250 esperado. Sin embargo, en una paciente embarazada aumenta desde 350 hasta 600 miligramos por decilitro. Y este es muy importante en la hemostasia primaria y secundaria. Es el primero en descender en un paciente que tiene una hemorragia severa. Vean, los cambios no solamente están hechos para un adecuado crecimiento y desarrollo del producto, sino que el organismo materno también se está preparando para una pérdida sanguínea, ¿sale? Tiene un estado de hipercoagulabilidad que también nos está reflejando cómo se prepara para tratar de disminuir de manera fisiológica el sangrado, ¿sale? Entonces, vean todos los cambios por los cuales se atraviesa. El tamaño del riñón aumenta, la dilatación del uréter, la función renal, vamos a tener que, en este caso, va a aumentar la tasa de filtración glomerular, de hecho los los valores de creatinina generalmente van a disminuir, vamos a tener que preocuparnos cuando el valor sea mayor de 1.1, ¿vale? Entonces, vamos a tener diferentes cambios. Ahora, parte de los datos epidemiológicos que tenemos del día de ayer, vamos a mostrar esta base de datos para no entrar en problemas y no empiecen ahorita a peleárselos de un lado y del otro, se haga esto algo político. Tenemos 967,825 casos en esta base de datos reportado hasta el día de ayer en nuestro país. Ocupamos el 10º lugar. Muertes, 95,027, ¿sale? Desgraciadamente el 4º lugar hasta el día de ayer, pero también casos recuperados, estamos hablando de 824,355, que es parte de lo que nunca se menciona, sin embargo también está presente. Y algo que también es importante mencionar, la situación por región, en la OMS, ustedes ponen atención, en este caso, al rubro que hace énfasis en las Américas, pues la tendencia aquí en la gráfica continúa de una manera muy generalizada, incluso aumentando con unos picos, en algún momento bajan los casos, sin embargo están continuando en algún momento otra vez para elevar. Pero bueno, como tenemos que estar muy actualizados, vean a las 7:07, estuve aquí pendiente de la conferencia. ¿Y qué nos dicen el día de hoy? 972,785 casos confirmados y defunciones 95,225 hasta el 9 de noviembre del 2020, que es el último reporte. Sin embargo, ¿qué tenemos que mencionar? Bueno, el informe semanal de notificación inmediata de muerte materna, que esto nos hace obviamente ruido en el tema que estamos abordando en este momento. Esto publicado el 3 de noviembre del año en curso y donde nos dice que las principales causas de defunción de muerte materna, vamos a tener que el primero es COVID-19. Se registraron 159 defunciones confirmadas. Segundo lugar, hemorragia obstétrica. Posteriormente, enfermedad hipertensiva del embarazo. Pero después, si ustedes ponen atención, tenemos otro rubro en donde nos dice probable COVID, de los cuales 36 con prueba negativa y 5 en proceso de clasificación. Ahora, mucho ojo, las entidades con más defunciones maternas, el Estado de México, Chiapas, Jalisco, Puebla y la Ciudad de México, en ese orden. Ahora, estas entidades en conjunto nos suman más del 35% de las defunciones registradas. Y algo que siempre nos va a hacer mucho énfasis, estos casos de muerte materna, en la edad. Se dan ustedes cuenta, el mayor porcentaje recae entre los 20 y los 34 años. Pacientes muy jóvenes, y obviamente es importante estar muy atentos cómo disminuir estos casos. Ahora, la epidemiología a nivel mundial, conforme va avanzando, pues los días, los meses, vamos a tener que dentro de los primeros reportes que tenemos, obviamente son dados en China. Este estudio son muy pocos, 7 pacientes. Sin embargo, aquí hace énfasis en que si ustedes se dan cuenta de los resultados neonatales y resultados de las pacientes embarazadas,
pues aparentemente no está mal, no hay complicaciones neonatales tampoco. Sin embargo, son muy pocos pacientes y es muy temprano. Lo acabamos de ver, la epidemiología actual en nuestro país nos habla del COVID o de la COVID como principal causa de muerte. Ahora, sigue pasando el tiempo, se continúan haciendo algunos estudios, sin embargo, en este caso, pues vamos a tener de casos sospechosos y casos confirmados. Es un dato peculiar en este estudio. Sin embargo, ya podemos obtener poco a poco más datos de qué pacientes probablemente tengamos una evolución mala o qué pacientes van a requerir de un ingreso a la terapia intensiva. Aquí tenemos que ellos logran tener en su base de datos que pacientes con obesidad, mayores de 35 años, diabéticas e hipertensas en conjunto tienen una mayor probabilidad de necesitar un ingreso a la unidad de cuidados intensivos en comparación con las mujeres no embarazadas en edad reproductiva con COVID, ¿vale? Ahora, posteriormente, ya se hace un estudio, sin embargo, desde el título nos dice aquí ya son pacientes confirmadas de COVID-19. COVID-NET, ¿qué nos arroja este estudio? El 55% de las pacientes estaban asintomáticas, afortunadamente. El otro 45% vamos a tener que presentan o presentaban síntomas al ingreso. Ahora, de estas que presentan síntomas, el 16.2 fueron ingresadas a una unidad de cuidados intensivos. El 8.5% requirió ventilación mecánica y el 0.7 desgraciadamente falleció. ¿Sí? Entonces, vean cómo conforme va pasando el tiempo, conforme se van obteniendo más datos y se hace más específico el estudio, pues tenemos que realmente existen complicaciones en este tipo de pacientes. Algunas requerirán ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Otro porcentaje importante dentro de estas pacientes que ingresan a la terapia requieren ventilación mecánica, que si aquí nos damos cuenta de un 16.2% que ingresaron, el 8.5% requirió ventilación. Si lo hiciéramos de manera global, aproximadamente la mitad o un poco más, ¿vale? Y el 0.7% pues murió. Ahora bien, ¿qué nos tendría que llamar la atención? Ya vimos que aproximadamente un porcentaje requiere unidad de cuidados intensivos, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el curso clínico de estas pacientes con esta patología, ya sea severa o crítica? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Primero que nada, tenemos que definir qué es una enfermedad grave, qué es una enfermedad crítica. ¿Qué criterios utilizan ellos? Bueno, que la paciente tenga disnea, una frecuencia respiratoria mayor a 30, una relación PO2-FiO2 menor de 300, que en la imagen tenga más del 50% de infiltrado y principalmente 24 a 48 horas del inicio de los síntomas, ¿sale? Esto para ellos es una enfermedad grave. Una enfermedad crítica, pacientes que ya llegan con datos de insuficiencia respiratoria, choque séptico o disfunción orgánica, ¿sale? Si contamos con estos criterios, prácticamente nuestro paciente está evolucionando de manera crítica, ¿sale? ¿Y qué determinan ellos? Pues de manera general, los datos de laboratorio que tenemos en comparación del resto de la población que tienen una evolución hacia un cuadro grave o crítico son muy semejantes. Un dímero de elevado, DHL elevada, podemos llegar a encontrar también algunos otros biomarcadores como la troponina, la CPK, la procalcitonina, que también pueden llegar a tener una elevación. Sin embargo, una linfopenia también es importante en este tipo de pacientes que presentan una evolución crítica. De todos estos, obviamente requirieron terapia con oxígeno prácticamente en un 100%, algunos cánula de alto flujo, algunos CPAP, algunos otros apoyo mecánico ventilatorio, y si ustedes se dan cuenta, algunas fueron reintubadas de las pacientes en estado crítico, también algunas se sometieron a la ventilación en posición PRON, ¿vale? Entonces, la severidad de estas pacientes pues realmente es importante y requieren todo este tipo de intervenciones en comparación de un paciente que no se encuentra, pues una paciente de la misma edad embarazada. Ahora, un dato importante, pacientes
con un curso grave o severo, vamos a tener que la admisión al hospital es aproximadamente a los 6 días. Generalmente requieren oxigenoterapia a los 8 días y aproximadamente entre los 11 y 12 días podríamos empezar a tener una idea de una mejoría. Sin embargo, si nosotros la comparamos con los pacientes con una enfermedad crítica, vamos a tener que la admisión al hospital generalmente es igual, si ustedes se dan cuenta, los 6 días. Sin embargo, en este caso, vamos a tener un apoyo mecánico ventilatorio a partir de los 9 días. Y nosotros estamos hablando que ellas cursan aproximadamente 6 a 7 días de apoyo mecánico ventilatorio para después ser egresadas, afortunadamente, de acuerdo a esto que nos menciona el estudio, y una resolución de los síntomas aproximado a las 3 semanas, ¿sale? Para que de alguna u otra manera tengamos un acercamiento de cómo es que evolucionan las pacientes con una patología grave y una patología crítica. Pero bueno, como en todo, vamos a tener diferentes clasificaciones, en donde aquí la Sociedad de Medicina Materno-Fetal nos hace su propia clasificación. Ellos nos lo refieren en 5 rubros: asintomático, aquellos pacientes que tienen una prueba positiva, sin embargo no cursan con ninguna molestia; leve, aquellos que tienen datos de una enfermedad de vías respiratorias superiores; moderado, aquellos que tienen datos de una infección de vías respiratorias bajas, sin embargo saturan más del 93, y grave, estamos hablando muy similar a lo que se manejó en este caso en el estudio previo, y crítico exactamente lo mismo: insuficiencia respiratoria, datos de disfunción o falla orgánica, pero aquí ellos agregan el apoyo mecánico ventilatorio, ya sea invasivo o no invasivo. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Cuando vamos a decir, esta paciente muy probablemente va a evolucionar mal? Existen actualmente algunas clasificaciones de predicción temprana de que un paciente va a evolucionar probablemente mal sobre determinada patología y en el área de urgencias cuando llegan en primer contacto. Alguna de estas es esta, News 2, la cual en este estudio nos hacen referencia con el uso en pacientes específicos en COVID-19 y nos dice que al evaluar estos parámetros fisiológicos, la frecuencia respiratoria, la saturación, requiere oxígeno o no, la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, el estado de alerta y la temperatura, nos puede llegar a ser una sospecha alta de que este paciente va a evolucionar de una forma severa en la patología, y lo comparan con los criterios de Sears, por ejemplo, el QICSOFA, el CURB 65 o CRB 65, y en este caso, vamos a tener que un News 2 mayor o igual a 6 puntos, pues nos predice una patología severa, ¿sale? Sin embargo, aunque es una herramienta muy buena, ¿qué tenemos que hacer énfasis? Que en pediatría y en pacientes embarazadas no se recomienda. Entonces, bueno, ¿qué herramienta vamos a utilizar? Pues existen algunas modificaciones para este tipo de escalas predictoras, Muse en este caso, en donde nos habla de algunos parámetros normales, algunos en amarillo y algunos en rojo, en donde en determinado momento esto nos va a ayudar a guiar el juicio clínico, perdón, a monitorizar a las pacientes y sobre todo a una toma de decisiones, la cual ya va a ser guiada, en este caso, con este tipo de escalas predictoras. ¿Qué nos dice? Si nosotros tenemos una alerta en amarillo, vamos a repetir y vamos a observar al menos en 30 minutos, cualquiera de estas. Ahorita vamos a checar algunos aspectos particulares. Si tiene 2 en amarillo o una roja, se tiene que llamar, en este caso, al obstetra y repetir la observación en 30 minutos. Si tiene más de 2 amarillas, 2 alertas o más de 2 rojas, inmediatamente se tiene que llamar al obstetra y estar vigilando a la paciente cada 15 minutos. Esto es importante en el aspecto de una monitorización. Aproximadamente cada cuánto tiempo tenemos que estar nosotros revisando a nuestros pacientes, porque muy probablemente presente un deterioro, ¿vale? Entonces, para esto se utilizan este tipo de escalas. Sin embargo, nosotros tenemos nuestro TRESH obstétrico, el cual, pues, es otorgar una atención médica oportuna y calidad a las usuarias. Sí, esto obviamente
para disminuir la mortalidad de las complicaciones en el binomio. Nosotros, ¿qué tenemos que tomar en cuenta en este caso? Pues que el código Mater es la activación del mecanismo en el cual va a acudir el equipo de respuesta inmediata obstétrica, ¿sale? Para atender la emergencia, ¿sale? Ahora, es importantísimo, para los que no estén tan familiarizados con esto, que debe ser simple, debe ser confiable, fácil de recordar, o sea que cualquiera de ustedes que vaya caminando y lo escuche diga esto es un código Mater, y sobre todo se tiene que especificar en dónde se está activando, ya sea en la unidad tocoquirúrgica, en el área de urgencias, en el área de reanimación, etcétera, ¿sale? Porque ahí van a acudir una serie de personajes que ahorita lo vamos a ver. Y bueno, ¿de qué consta? En este caso, nuestro triage de observación, vamos a tener el primer punto, código rojo, alteraciones del estado de alerta, que tenga hemorragia visible, crisis convulsivas, una alteración en la respiración, la cual podríamos nosotros, pues vaya, guiarla un poco hacia la situación que estamos enfrentando en este momento con COVID, el color de la piel, obviamente nuevamente dirigido, cianosis, que vamos a tener en el interrogatorio, sangrado transvaginal, crisis convulsivas, cefalea, la presencia de acúfenos, epigastralgia, fiebre, salida de líquido amniótico, que todo esto son datos en general, ¿sale? Signos vitales muy importantes, tensión arterial, ya sea hipertensión o hipotensión, la frecuencia cardíaca, el índice de choque, frecuencia respiratoria y temperatura. Si nosotros detectamos datos que requieran activar un código Mater, ya sea como lo quieran llamar en su unidad, código Blue, código Mater o código Oro, se tiene que activar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a llegar una serie de personajes al lugar en donde se lleva a cabo. Yo no le pongo aquí nombre a cada uno, sin embargo vamos a ver la lista, ya ustedes sabrán quién es quién. Va a acudir el subdirector, ginecólogo, en este caso el área de cuidados intensivos, anestesiología, personal de neonato, cirugía general, enfermería, trabajo social, laboratorio, banco de sangre, rayos X y camilleros. ¿Sale? Aquí todos van a acudir, ¿sale? Como les decía, ustedes ya saben aquí quién es el pediatra, quién es el gineco, etcétera, ¿sale? Ahora, ya que están todos, esto va a servir para un tratamiento inmediato e integral a las emergencias obstétricas, que en este caso también se podría llegar a activar, sin embargo, se tendría que dar algunos puntos importantes en el manejo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que se logra identificar, ya que tenemos la sospecha de una paciente con probable COVID, independientemente de esto, la gravedad, se va a activar el código. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El mismo manejo que en el resto de pacientes, vía aérea, ventilación, circulación. Nosotros tenemos que pensar que está nuestra paciente en un triage respiratorio, obviamente adaptado, dependiendo de la unidad y las condiciones con las cuales cuenten. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer a monitorizar al paciente? ¿Vale? Tenemos que estar preparados para dar el manejo inmediato y dar atención a estas tres, ¿sale? De manera inicial. Entonces, ¿qué tendríamos que recordar también? Un acceso periférico, de manera preferencial 14 o 16, esto por la velocidad de infusión y también por algún medicamento, incluso vasopresor en determinado momento que se requiera administrar. Para aquellos que no estén tan familiarizados, 14 y 16 son estos. Muchas veces es el ponle un rosita, ponle un gris, ponle un naranja, bueno, vamos a identificarlos bien. Ahora, ¿qué puntos vamos a tener que recordar o mencionar de manera obligatoria en el manejo de la vía aérea en una paciente embarazada? Recuerden lo que les mencionaba, vamos a hablar de una paciente grave y qué puntos tendríamos que recordar. Vamos a tener que el aumento de peso, el aumento del volumen de las glándulas mamarias y el edema de la vía aérea, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que el volumen oral y el volumen faríngeo aumente. ¿Qué va a pasar? Que se ha reportado, en comparación del resto de pacientes, que de un Malampati 2 puede llegar a evolucionar hasta un Malampati 3 o 4, ¿sale? Entonces tenemos que estar preparados, como les comentaba desde un principio, para una vía aérea difícil, por los cambios propios. Ahora, el momento también de hacer la intubación,
Este tejido a nivel de la cavidad oral se encuentra muy friable, es muy fácil que se dematice o incluso presente sangrado. Entonces, ¿quiénes tendrían que acudir? Pues el que tenga más experiencia en este caso. Tenemos un mayor riesgo de hipoxemia, ya lo mencionábamos anteriormente, y también de reflujo por las características anatómicas que tenemos en este caso con la paciente embarazada. Recordémoslo, anticipar una vía aérea difícil, siempre, ¿vale? En este caso con las pacientes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este manejo? Como yo les comentaba, no estamos ante una situación común y corriente, estamos en este momento tratando o creyendo que una paciente sea muy probablemente COVID, ¿vale? Entonces, algunas sociedades de vía aérea segura nos hacen algunas recomendaciones de cuántas personas tendrían que encontrarse cerca, en este caso del manejo de la vía aérea. Si ustedes pueden observar la imagen, vamos a tener aproximadamente 3 y uno opcional, ¿sale? Los que se van a encargar. Sin embargo, nos hacen mención que también en alguna parte del, fuera del contacto directo, pues se va a encontrar algún otro equipo por si tenemos una falla en la vía aérea, por si tenemos incluso una parada cardíaca y alguien más que va a estar encontrándose de apoyo, ¿vale? Entonces, sumamente importante que participen solamente los que son necesarios y evitar, en este caso, exponer a más personas. Algunos puntos importantes, como les comentaba, que tenemos que mencionar en este caso de la paciente embarazada es la posición. Vamos a tratar de elevar a nuestra paciente para disminuir, en este caso, los efectos que tenemos fisiológicos propiamente del embarazo. ¿Esto qué nos va a facilitar? El manejo de la vía aérea, ¿vale? Entonces, pacientes embarazadas, vamos a tratar de darle esta elevación, ¿sale? Como ustedes observan acá, existen pues algunas opciones, aquí ponen sábanas, batas, etcétera, con tal de elevar a la paciente y tener, en este caso, el pabellón a la altura del tórax o del esternón, ¿sale? Esto nos va a facilitar el manejo de la vía aérea en la paciente embarazada, ¿sale? Es parte fundamental. Ahora, la preoxigenación en este tipo de pacientes, sobre todo por COVID, aquellos que han o que tienen también la experiencia de intubar a algunos pacientes, se darán cuenta o recordarán que tienen una hipoxemia muy rápido. Generalmente, por ahí la literatura nos habla de proxigenar, la gran mayoría de pacientes toleran ciertos minutos, sin embargo, estos pacientes que llegan con COVID severo no toleran tanto tiempo. ¿Qué tenemos por ahí? Algunas recomendaciones durante la proxigenación, colocar eh, cánulas nasales y estar administrando oxígeno. Podríamos sospechar o pensar en algún momento sobre la producción de aerosol, por supuesto, sin embargo, en este momento, pues estamos pensando ya en el manejo de vía aérea en este punto. ¿Qué nos recomiendan en la prooxigenación? Cambiar la técnica de CE por BE, 2 manos para tener una mejor presión y evitar la producción de aerosoles. Sin embargo, no solo esto, vamos a tener que se recomienda la colocación de un filtro viral y bacteriano. Como lo pueden observar ustedes, aquí en la imagen del lado izquierdo tenemos al paciente, en algunos casos, bueno, el ECO si cuentan con él, el filtro viral que aparece en azul, y vamos a tener prácticamente que se tiene que colocar. Tenemos la mascarilla, el filtro, ECO si lo tienen, y después, en este caso, el AMBU, ¿sale? Conocido por ahí. Sin embargo, tenemos esta duda o esta incertidumbre en muchos lugares de dar presión positiva. Bueno, pues si se tiene que administrar, porque como les comentaba, la intolerancia en este caso de las pacientes embarazadas a la desaturación es mucho mayor y todavía agregándole un caso de COVID severo, bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Que sea superficial, que sea mucho más rápido y que sea durante el menor tiempo necesario para mantener una oxigenación adecuada para continuar con el procedimiento, ¿vale? Ahora, otra situación, en este caso, durante el manejo de la vía aérea es el uso de los sedantes, los relajantes musculares y todo este arsenal de medicamentos que podemos llegar a utilizar. ¿Qué nos dice la literatura? Bueno, atraviesan la barrera uteroplacentaria, pues sí. Sin embargo, ¿qué tenemos? La gran mayoría de estudios que están tratando de
pues descartar este tipo de complicaciones, especialmente teratogénesis, algunos factores neurocognitivos en el producto o alteraciones en la perfusión, la gran mayoría ha demostrado un impacto muy leve. Sin embargo, obviamente en este punto el riesgo-beneficio pues se tendrían que utilizar, ¿sale? Va a depender mucho de las características que tenga nuestro paciente. Si se encuentra, recuerden ustedes, la secuencia de intubación rápida trae diferentes fármacos porque todos los pacientes son diferentes. Si tenemos un paciente que está cursando con hipotensión con estado de choque, podríamos llegar a utilizar, en este caso, ketamina, sería una opción, etomidato también. Dependiendo de estas características y constantes vitales, se podría utilizar propofol, midazolam, relajantes musculares también. Sin embargo, de todos estos, el que más se recomienda es el cisatracurio, en la clasificación es B, en comparación con nosotros. Entonces, eh, la gran preocupación por los efectos adversos en este momento, pues digo, es necesario utilizar. Ahora, ¿qué nos dicen por ahí los algoritmos de vía aérea? En este caso, la Asociación de Vía Aérea o la Sociedad de Vía Aérea Difícil, en sus algoritmos sobre el manejo de vía aérea en la paciente obstétrica. Pues bueno, nos hacen algunos puntos importantes. Sin embargo, siempre recordar que aquí estamos hablando en el aspecto de anestesiología, ¿sale? ¿Qué tenemos que recordar? Bueno, la preoxigenación y sobre todo esto que nos hace de optimizar la posición, elevación en rampa, que lo veíamos en las imágenes, y un desplazamiento hacia la izquierda de la cavidad uterina. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer intento, ¿sale? Sin embargo, como les comentaba, en determinado punto no es tan sencillo este tipo de pacientes. Cuando nosotros tenemos más de 2 intentos, estamos hablando de que tenemos un fallo a la intubación, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a considerar? Bueno, dispositivos supraglóticos de preferencia de segunda generación en la paciente embarazada, y en determinado punto incluso puedes dar presión positiva con las recomendaciones que ya lo veíamos, BE, que no sean tan profundas, la velocidad también, ¿sale? Sin embargo, ¿qué es lo que tendríamos que considerar siempre si contamos con algún otro dispositivo, algún videolaringoscopio? Podríamos llegar a utilizarlo también, o en este caso, los dispositivos supraglóticos de segunda generación que también se recomiendan. ¿Cuál es el peor de los escenarios? No se puede intubar, pero no se puede oxigenar tampoco, ¿sale? Igual, para todos aquellos que han atravesado este bello momento, es sumamente complicado. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Ya lo habíamos mencionado, vía aérea, un plan A, un plan B y un plan C, ¿sale? Y algo que llama la atención aquí con los anestesiólogos que nos comentan, pues, si no se puede oxigenar y demás, es esencial realmente, y si no, pues hay que despertar a la paciente. Sin embargo, esto no aplica en algunos otros puntos críticos. Entonces, tenemos que buscar qué opción hacer. Una traqueostomía, cricoidocterectomía y traqueostomía percutánea, que vaya, a nosotros nos ha salvado en algunos puntos también este tipo de procedimientos. Entonces, siempre tener en mente paciente embarazada, una vía aérea difícil, un plan A, un plan B, un plan C, y tener bien establecido ya nuestro equipo qué es lo que vamos a hacer. Ahora, vía aérea. Sin embargo, otro de los aspectos fundamentales en una paciente crítica embarazada es una parada cardíaca. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Bueno, tenemos la publicación reciente de los aspectos destacados. Le agregan un eslabón más, recuperación. Sin embargo, bueno, algunos cambios mínimos, hay que mencionar, adrenalina lo antes posible. El resto realmente no hay como muchos cambios tan importantes. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer mención? Obviamente en la paciente embarazada. Bueno, ellos en esta actualización también nos hablan del algoritmo del soporte vital avanzado en la paciente embarazada, un RCP de alta calidad, desfibrilar si está indicado y otras intervenciones de soporte, ¿vale? Considerar la etiología del paro cardíaco, realizar intervenciones obstétricas, lleva a cabo un desplazamiento uterino lateral continuo, desconecte los monitores si están llevando a cabo una monitorización fetal y prepárese para la cesárea perimortem, que ya lo veremos más adelante.
Realice la cesárea perimortem si no hay retorno a la circulación espontánea en 5 minutos y el equipo neonatal para recibir al recién nacido. ¿Sale? Entonces, prácticamente todo el proceso que tenemos en este caso RCP en la paciente embarazada es exactamente igual que lo que se lleva a cabo con otro tipo de pacientes, a excepción de lo que nos está haciendo mención. Lateralización de la cavidad uterina hacia el lado izquierdo, continuar con las maniobras y algunos aspectos, al menos que aquí nos hacen énfasis, nuevos. Dice que debido a que las pacientes, ya lo habíamos mencionado, son más procesos a la hipoxemia, se debe priorizar la oxigenación y el manejo de la vía aérea. Ahora, debido a la posible interferencia con la reanimación materna, no se debe llevar a cabo el monitoreo fetal durante el paro cardíaco en embarazadas. Ajá. Recomendamos un manejo específico de la temperatura para embarazadas que permanecen en estado comatoso después de la reanimación, y durante el manejo específico de la temperatura de la paciente embarazada se recomienda supervisar continuamente al feto para detectar bradicardia como una posible complicación. ¿Sale? Estos son realmente los cambios que nos hace mención las guías sobre RCP en las pacientes embarazadas. Entonces es importante, pues, considerarlo. Sin embargo, en toda paciente embarazada, si bien el resto tenemos las H y las T, en una paciente embarazada con una parada cardíaca vamos a considerar diferentes situaciones. Podríamos agruparlo de la A a la H, en donde vamos a tener causas anestésicas, accidentes, sangrado, efectos o complicaciones cardiovasculares, drogas o fármacos. Vamos a tener la presencia de fiebre, algunos aspectos generales, hipertensión y embolismo, ¿sale? Que tendríamos que descartar. Dentro de estos, un síndrome de estrés respiratorio, en este caso agudo, que sería parte de lo que estamos mencionando. Existen algunas otras, las cuales nos van a hacer mención también sobre las posibles causas de una parada cardíaca en una paciente embarazada. Y si nosotros lo relacionamos, pues realmente son las mismas, sin embargo, con diferente mnemotecnia, ¿sale? Sin embargo, sí tener en mente que esto cambia, ¿sale? Esto no es las causas al igual que el resto de pacientes. Ahora, ¿qué dudas podríamos llegar a presentar? La terapia eléctrica no tiene ningún cambio, ¿sale? En las indicaciones, en este caso vamos a hablar sobre las descargas, es exactamente lo mismo, ¿sale? No vamos a tener cambios en este caso. Las posiciones, apex anterior, principalmente vamos a tener. Y no tiene riesgo fetal, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Recuerden que un RCP de alta calidad va a depender de la calidad de las compresiones, pero también de la terapia eléctrica temprana. Entonces, no tiene riesgo fetal, tenemos que administrar este tipo de terapias lo antes posible si está indicado. Ahora, algo importante durante las maniobras de reanimación es que tenemos que detectar aproximadamente cuántas semanas tiene la paciente. Recuerden, muchas veces llegan pacientes las cuales pues no conocen algún antecedente de importancia, incluso el familiar. Si nosotros tenemos aproximadamente a nivel de la cicatriz umbilical el fondo uterino, estamos hablando entre 20 y 22 semanas, y esto es sumamente importante para el eslabón que continúa en la reanimación. Entonces tenemos que detectar de manera aproximada en dónde nos encontramos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con las pacientes con más de 20 semanas de gestación? Tenemos una disminución de la precarga y un aumento de la poscarga. Esto está dado por compresión, ¿sale? Esto por la cavidad uterina y el producto, que va a ocasionar una disminución en el gasto cardíaco. Por eso son estas maniobras que nos hacen énfasis en las pacientes. Entonces, ¿dónde vamos a llevar a cabo las compresiones? Exactamente igual. Ahora, ¿qué tenemos en este punto? Algo que se llama tabla de Cardiff, ¿sale? ¿Qué es la tabla de Cardiff? Podríamos preguntarnos, ¿ven? Hasta en la imagen, la paciente sabe que es incómodo la tabla de Cardiff, ¿sale? Entonces, imagínense con este aditamento, estar reanimando, estar pensando en el manejo de una vía aérea es obviamente muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues un desplazamiento, ¿sale? Para mejorar en este caso la hemodinamia de la paciente durante las compresiones. ¿Cómo lo podríamos hacer? Aquí está un claro ejemplo, con una mano. Sin embargo, también lo podemos hacer bimanual, ¿sale?
¿Y qué es lo que va a pasar en conjunto con esta paciente embarazada? Una lateralización, alguien está dando compresiones y un tercer personaje se va a encargar de la vía aérea, ¿sale? Entonces, esto es sumamente importante, esto es de los cambios más relevantes que podemos llegar a tener con una paciente grave o obstétrica, ¿sale? En determinado momento, que desgraciadamente presentará una parada cardíaca al ingreso. Fármacos sin cambios, ¿sale? Prácticamente vamos a continuar con las mismas dosis, mismas indicaciones que el resto de pacientes. Ahora, periomortem, es perimortem. ¿Qué tenemos en este caso? Pocos datos publicados. Generalmente esto se ha presentado en el área de urgencias o prehospital. La viabilidad es incierta. ¿Qué es esto? Bueno, es una cesárea realizada durante un paro cardíaco, con el objetivo final de resucitar con éxito a la madre y mejorar la supervivencia del feto. También se conoce como histerotomía de reanimación. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, principalmente esto se va a considerar con una edad gestacional mayor de 24 semanas, ¿sale? Eh, Tendríamos que evaluar el fondo uterino, ya lo comentaba de manera clínica, arriba de la cicatriz umbilical. El ultrasonido para determinar la edad gestacional, por ahí nos refiere la literatura, no es tan práctico porque muchas veces no se encuentra ahí en el área de urgencias, en el área de reanimación, en lo que lo traen, etcétera. Y si ustedes se dan cuenta, los parámetros que tenemos, primeros 4 minutos del paro, tenemos que prepararnos porque de esto depende el estado neurológico fetal, ¿sale? Si nos tardamos mucho más tiempo, entonces obviamente esto va a disminuir. Hay muy pocos estudios que nos hablan sobre los resultados, sin embargo tenemos que intervalo en minutos, los neonatos sobrevivieron en este caso, pero el porcentaje neurológicamente intactos, estamos hablando en los primeros 5 minutos, el 98%. Por eso es que se recomienda en esta paciente crítica que se lleve a cabo la cesárea en los primeros 5 minutos por el resultado neurológico satisfactorio. Si ustedes se dan cuenta, conforme va avanzando los minutos, pues obviamente el porcentaje de afección neurológica cada vez es mayor. Entonces, ¿qué complicaciones podríamos llegar a tener en este caso? Pues lesión vascular, lesión a nivel de la vejiga o lesión fetal. Esto obviamente está dado por la premura de hacer el procedimiento. ¿Qué contraindicaciones tendríamos? Bueno, un retorno a la circulación espontánea rápido, que serán al menos en 4 minutos o menos. Que la edad gestacional sea menor de 24, digo, podríamos llegar a considerarlo también. Algunos por ahí nos dicen que es relativo, sin embargo, debemos de continuar o tener más bien la infraestructura para continuar el tratamiento. ¿Qué algoritmos tenemos? Bueno, pues iniciamos la activación, vamos con el RCP. ¿Qué vamos a tener en este momento? Terapia eléctrica si lo requiere, si no, vamos a iniciar las compresiones, el apoyo vasopresor y si ustedes se dan cuenta hasta los 4 o 5 minutos, si no, requiere una cesárea perimortem, ¿sale? Entonces, realmente es muy rápido el proceso que se tiene que llevar a cabo y sobre todo el manejo por un equipo multidisciplinario. Ahora, ¿qué es otro de los puntos importantes que tendríamos que considerar una paciente crítica embarazada por COVID? Bueno, la ventilación mecánica. En este caso vamos a tener que las principales causas de síndrome de distrés respiratorio, en este caso durante el embarazo, vamos a tener que algunas son causas directas a la obstetricia y algunas otras que son modificadas por el embarazo. Ahora bien, vamos a tener que el gran porcentaje de pacientes embarazadas que requieren ventilación mecánica se encuentran en el tercer trimestre. Y algo importante, la mortalidad materna ronda desde un 9 a un 14%, ¿vale? O sea, es considerablemente alta la ventilación mecánica en el tercer trimestre o en general en la paciente embarazada. ¿Qué tenemos como tal? Un parto pretérmino, muerte fetal, alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal que se pueden presentar durante este tipo de terapéutica en los pacientes. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de intubar a nuestra paciente embarazada? Mejorar el intercambio gaseoso, aumentar el volumen pulmonar y reducir el trabajo respiratorio en ese momento. Entonces, tendríamos pues que llevar a cabo estos objetivos, si no estamos un poco perdidos en lo que realmente estamos ofreciéndole como terapéutica a nuestra paciente. Ahora, cabe mencionar también que las metas que nosotros estamos buscando no tienen gran
variación con el resto de pacientes con SIRA, ¿sale? En este caso, las recomendaciones que tenemos que recordar es una protección pulmonar, volúmenes bajos, ¿sale? Un volumen tidal 6 mililitros por kilo, una presión plato menor de 30, el PIB mayor de 5, hay que estar revalorando. Entonces, aquí nos hacen esta guía más o menos cómo tendríamos que ir escalando, en este caso, el manejo y sobre todo, cuáles son las metas que tenemos que alcanzar y qué presiones no tendríamos que estar rebasando. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? El volumen corriente es el volumen que ingresa a las vías respiratorias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En pacientes con un pulmón afectado, como es este caso, vamos a administrar de 4 a 8 mililitros kilo, ¿sale? Y esto es muy importante, ¿sale? Porque si no, desde ahí estamos rebasando los datos de protección pulmonar, las presiones, etcétera, ¿sale? Entonces, en lugar de darle un beneficio a nuestra paciente, pues prácticamente estamos afectando más el sistema respiratorio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El volumen corriente, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, tenemos primero talla en centímetros, que esta es una fórmula, se utiliza mucho, en donde vamos a restarle 152.4 al resultado, lo multiplicaremos por 0.91 y en este caso específico, mujeres embarazadas, vamos a sumarle igual 45, ¿sale? Ese resultado es el peso predicho, ¿sale? Y ahora sí, vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Una paciente, 1,66. Bueno, yo le puse eso, tal vez ustedes ven pacientes de 1,85, un poco más, al menos en este caso 1,66, menos 152.4, nos da 13.6. Esto lo vamos a multiplicar por 0.91, nos da 12.376. Ahora esto le sumamos 45 porque es mujer y nos da 57.376, ¿sale? Esto es el peso predicho y en este momento vamos a calcularle, recuerden, 6 mililitros por kilo. Veíamos en las diapositivas previas de 4 a 8. En este caso, si lo multiplicamos por 6, que nos era la referencia por ahí que nos hablaba la guía, a ese paciente le vamos a programar en el ventilador un aproximado de 344.256. Bueno, 345, ¿sale? Si lo multiplicáramos por 8 es 459. Esto es importante en todos sus pacientes, calcularlo 4, 6 y 8 para que ustedes tengan una idea de cuánto es el volumen mínimo y cuánto es el volumen máximo que se puede considerar como protección pulmonar, ¿sale? Entonces, es importante en todas las pacientes que lleguen, medirlas, calcularle el peso predicho y tener el volumen corriente que le vamos a programar, ¿sale? Entonces, ya si ustedes están en una modalidad por volumen, bueno, lo que se va a programar o presión, que cualquiera de los dos se podría utilizar. Algunos nos hablan de utilizar de primera instancia volumen para tener una cantidad exacta o relativamente más acercada a lo que estamos calculando. Ahora, ¿qué presiones debemos nosotros de tener en mente? Como les decía, tenemos una protección pulmonar también en las pacientes embarazadas. Una presión pico que se llama de 35 y una presión meseta menor de 30. En este caso vamos a tener algunas otras publicaciones donde son un poco más estrictos y nos hablan de presiones menores de 27, ¿sale? Esto va a depender mucho también de la literatura en la cual ustedes lo consulten. Una driving pressure, en este caso que es la presión meseta menos el PIB, que menor de 15 mejora la mortalidad. Como les decía, algunas otras publicaciones nos hablan incluso menor de 13, menor de 12, para considerar todavía un beneficio mayor. O sea, los parámetros que estamos llevando en el resto de pacientes, exactamente en la paciente embarazada. Vamos a tener algunos puntos diferentes que ahorita los vamos a mencionar, los cuales son, en este caso, la presión parcial de oxígeno. Por ahí nos hablan de valores un poco más altos para garantizar el aporte de oxígeno también al producto, una PO2 al menos de 70, saturación entre 93 y 95 y una presión parcial de CO2 entre 28 y 32, que sería parte de los aspectos que tendríamos que considerar tal vez diferentes con el resto de pacientes, ¿sale? Recuerden, todo para garantizar unas adecuadas condiciones maternas, pero a su vez del producto. Ahora, algo muy importante, la interrupción del embarazo puede disminuir hasta un 28% el requerimiento de oxígeno.
La gran mayoría de pacientes, o al menos las que nosotros hemos manejado con COVID, la gran mayoría ya son puérperas. Obviamente llegan embarazadas, se activa el código, ingresan al área tocoquirúrgica y posteriormente ingresan al área de cuidados intensivos. La gran mayoría, ¿sale? Sin embargo, vean también el beneficio, en este caso, la interrupción del embarazo, disminuir un 28% el requerimiento de oxígeno, ¿sale? Sin embargo, la decisión de interrumpir el embarazo tiene que ser por parte de todo el equipo. Ahora, si a pesar del ajuste en la ventilación mecánica tenemos una PO2 FO2 menor de 150, se podría considerar el prono. Hay diferentes reportes en los cuales pues se ha llevado de manera exitosa la ventilación prono en pacientes embarazadas. Aquí tenemos algunos aditamentos que se han estado utilizando en diferentes unidades hospitalarias. Algunos no son hechos específicamente para la atención médica, sin embargo, se han estado manipulando para poder proporcionar mayor confort y en determinado momento proporcionar este tipo de terapéutica a las pacientes. Entonces, es una realidad la ventilación prono, por supuesto, sin embargo, siempre tener en mente los puntos de presión y mantener en las mejores condiciones a nuestro paciente. Ahora, pues recientemente tenemos una publicación, en este caso, sobre el manejo de el CIRA en los pacientes y algunas metas que realmente no han cambiado mucho. Ustedes se dan cuenta, la driving pressure, una limitación menor de 15, volumen estiral de 6 mililitros por kilo, una presión plató menor de 30, titular el PIB, individualizarlo también obviamente esto, utilizar el bloqueo neuromuscular en pacientes con hipoxemia severa, con asincronía severa, en determinado momento la posición prono, las 16 horas por ahí que nos hablan a raíz de estos estudios que nos hacen énfasis importante en la mejoría de la mortalidad. Sin embargo, en la gran mayoría de pacientes con COVID estamos utilizando un prono prolongado, al menos 48 horas, incluso más. Entonces es importante utilizar esto. Los esteroides de manera temprana en pacientes con SIRA relacionado a COVID. Ahora, ¿cuál es el mal pronóstico que nos habla en este caso en los pacientes embarazadas con SIRA? Una ventilación mecánica prolongada que se agregue lesión renal, falla hepática o infección sobreagregada. Todos estos datos ya estamos hablando que son de mal pronóstico en la paciente embarazada y que está con ventilación mecánica. Ahora, ¿qué alternativas tenemos en la ventilación? Si bien existen algunos reportes sobre el manejo inicial en el SIRA en las pacientes embarazadas, COVID severo, nos hacen mención sobre la cánula de alto flujo y también la ventilación mecánica no invasiva. Sin embargo, en cuanto a estas dos, podemos utilizarlas, obviamente dependiendo el recurso y la unidad. Sin embargo, bueno, existen ya incluso recomendaciones o consensos sobre la ventilación, en este caso no invasiva. ¿Y qué nos dicen ellos? Bueno, en este caso, si no cuenta con ninguno de los criterios previos, como esta taquipnea, disnea moderada grave, una relación PA2-FI2 menor de 200, o en fallo ventilatorio agudo, nos dice que se podría utilizar oxigenoterapia convencional sin necesidad de ameritar otro tipo. Sin embargo, si estos pacientes nosotros consideramos las cánulas de alto flujo, es importante también mencionar que tenemos que utilizar algunas medidas objetivas para poder pensar que van a tener una falla este tratamiento. Uno de estos es el índice de ROX, en donde tenemos la saturación sobre la FIO2 sobre la frecuencia respiratoria, la cual a las 3, 3.5 horas y 4, perdón, con un punto de corte de 3, 3.5 y 4 a las 2, 6 y 12 horas, nos predice que va a fallar a la terapéutica con alto flujo. Por ejemplo, aquí un paciente a las 6 horas saturando el 88, con FIO2 al 100 y una frecuencia respiratoria de 34, tenemos que si sacamos el índice de ROX, nos da 2.59. ¿Sale? Esto a las 6 horas, que si nosotros lo traspolamos a los resultados de los estudios, si es menor de 3.5 a las 6 horas, muy probablemente este paciente no va a tener una adecuada evolución y considerar la ventilación mecánica. Obviamente, no solo apoyándonos en este índice, sino en algunos otros puntos. Ahora, cada vez, como les decía, está cambiando la información. En este caso, tenemos un reporte de cánulas de alto flujo en COVID,
en donde es interesante cómo nos hace la mención. Falla aproximadamente más de la mitad de los pacientes que se someten a cánulas de alto flujo. De este porcentaje vamos a tener que el 71% de los cuales se intubaron, pues tenemos un 76% que fallecen. ¿Qué quiere decir? Que tenemos mayor riesgo de mortalidad en aquellos pacientes que iniciamos con cánula de alto flujo y que no detectamos un fallo a esta, ¿sale? Obviamente evolucionarán a una ventilación mecánica invasiva y más de 3/4 de estos pacientes desgraciadamente van a fallecer. Entonces, sumamente importante, sí conocer que existen alternativas en la ventilación, sí que podemos utilizarla, pero también identificar, pues, qué pacientes en determinado momento no tienen una adecuada respuesta y tenemos que darle otro tipo de tratamiento. Se puede utilizar entonces en las pacientes embarazadas, sí, sin embargo, mucho cuidado, ¿sale? En este caso. Ahora, durante la ventilación mecánica, sedación, analgesia y parálisis, como les comentaba, en determinado momento tendremos que utilizarlo, ¿sí? En este caso, fentanil, propofol, cisatracurio sería de las primeras opciones. Si no contamos con ellos, bueno, midazolam, digo, se podría llegar a utilizar. Dexme, detomedina, no tenemos muchos estudios en la paciente embarazada, sin embargo, los previos se pueden llegar a utilizar y siempre y cuando, pues, hacer un consenso también con el equipo multidisciplinario. Ahora, las soluciones. ¿Cómo vamos a manejar las soluciones en este caso en las pacientes embarazadas? Pues vamos a tener un esquema muy similar al resto de los pacientes, en donde la fase de rescate solo tiene que durarnos minutos, ojo, ¿sale? La reanimación hídrica en una paciente embarazada con una presión arterial media, o sea, una paciente crítica hipotensa, no deberíamos de rebasar los 250 500 mililitros en este caso, como los famosos bolos o cargas. ¿Sale? ¿Qué nos ha referido la literatura en las últimas publicaciones? Nos hace mención que cuando nosotros pasamos una carga, por mencionarlo de esta manera, entre 500 a 1000 mililitros, el beneficio o el aumento en el gasto cardíaco sí se puede llegar a presentar, sin embargo vamos a tener que el beneficio no va más allá de los 60 a los 120 minutos. Entonces no tendríamos por qué estar repitiendo esta administración de volumen tan agresiva. ¿Sale? Vamos a tener una zona de precarga dependiente y una zona de precarga independiente. Cuando se hace una meseta, en este punto de la gráfica, por más volumen que le aumentemos a nuestro paciente, no vamos a tener una mejoría en el gasto cardíaco. Ahora, ¿qué tendríamos que considerar en las pacientes embarazadas? Tenían mayor riesgo de un edema agudo pulmonar, con un balance positivo, sin dejar de lado el uso de los tocolíticos, y también por ahí algunos reportes del sulfato de magnesio que pueden llegar, en este caso, a presentar edema agudo pulmonar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo una eliminación activa del volumen, en donde ya se recomienda incluso el uso temprano de diuréticos para disminuir, en este caso, el balance y hacerlo negativo entre 24 y 48 horas. Ahora, por ahí, algunos estudios perioperatorios que si aportamos más de 2500 cc, está asociado con un mayor índice de pérdida de peso en las primeras 48 horas del recién nacido, ¿vale? Entonces no solamente repercute en la madre, sino también tiene cierta afección en el producto. Ahora, el uso de vasopresores, pues en la gran mayoría también de pacientes se recomienda el uso temprano. O sea, si ustedes van a iniciar un aporte de volumen, está bien, siempre y cuando sea necesario. No abusemos de esto, pero de la mano inicio temprano de vasopresor, ¿sale? Puede utilizarse de manera periférica, por supuesto, ¿sale? Requiere una vigilancia fetal también. Va unado al decúbito lateral izquierdo o a la desviación, en este caso de la cavidad uterina. La gran mayoría de estudios, principalmente en este caso el uso de vasopresor que reportan los anestesiólogos, efedrina y fenilefrina, que son los que aparentemente no afectan tanto, en este caso el bienestar fetal, el pH, el CO2, el lactato, cuando se toma una muestra del cordón. Sin embargo, algunos estudios por ahí también nos hacen énfasis que la norepinefrina, en comparación con algunos otros vasopresores, también se podría llegar a utilizar y que no tiene tanto impacto, ¿sale? Siempre y cuando también vamos a considerar la dosis. Ahora, ¿qué nos dice la sociedad, en este caso de medicina materno-fetal? Iniciar norepinefrina, en este caso cuando la presión arterial media es menor de 65,
e incluso también nos hacen mención aquí sobre los esteroides, ¿sale? Vamos a dejar de lado esto del bolo de 30 mililitros por kilo, cada vez hay más publicaciones que están en contra de ello, y también como la administración de antibióticos de amplio espectro en la primera hora, también cada vez hay más evidencia en contra de esto, ¿sale? Por eso solamente estamos mencionando presión arterial media. Ahora, la coagulopatía que se lleva a cabo. Bueno, ¿cómo vamos a administrarlo en este caso en las pacientes embarazadas? Vamos a tener que todas deben recibir tromboprofilaxis, todas, excepto en las cuales el nacimiento se tenga pensado en las primeras 12 horas de su ingreso, ¿sale? Entonces, recuerden, a partir de las autopsias y demás y la evolución que se ha llegado a presentar, pues esta parte fundamental de la coagulopatía y COVID no deja de lado, sale a la paciente embarazada. Entonces, todas deberían recibir tromboprofilaxis. Sin embargo, si está considerado el nacimiento en las primeras 12 horas de su ingreso, podríamos retrasarlo un poco y posteriormente, nuevamente, todo trabajo en equipo, decidir, ¿sale? Ahora, existen muchas dudas sobre las dosis. Si le damos dosis profiláctica, dosis intermedia, dosis terapéutica. Bueno, a raíz de esto, tenemos una publicación donde nos hace una comparación de todas las guías o de la gran mayoría o de las de más alto impacto sobre la coagulopatía y trombosis en los pacientes con COVID. Bueno, ¿qué conclusiones llegan? La gran mayoría nos está hablando de dosis profiláctica. Sale incluso por ahí, es muy discutido este tema. Hay quienes dicen que dosis terapéuticas tienen mejor resultado, hay quienes dicen que tienen peor. Sin embargo, en conjunto, el análisis de estas guías nos dice, en su mayor porcentaje, que dosis profilácticas. Se prefieren heparinas de bajo peso molecular. En cuanto a la suspensión, de 25 a 50,000, por ahí nos está hablando como rubro o sangrado importante. Anticoagulantes orales no los recomiendan, ¿sale? También porque por ahí los están recomendando mucho, al menos esto es la conclusión que se llega acá. Dosis terapéutica sí, cuando se tengan datos de trombosis, ¿sale? E incluso trombolíticos si tenemos un ejemplo, una tromboembolia pulmonar, ¿sale? Entonces todavía obviamente requerirá más investigación, se esperan más cambios. Recuerden, la literatura en esto de COVID está evolucionando pues muy rápido, la gran mayoría de reportes son casos o reporte de casos con muy pocos pacientes. Tendríamos que esperar qué más vamos a mencionarlo. Ahora el esteroide, ¿qué tenemos? Apoyo mecánico ventilatorio o que requiera oxigenoterapia. Vamos a hablar principalmente de pacientes graves. Dexametasona 6 miligramos cada 24 horas, estamos hablando aproximado 7 a 10 días, la gran mayoría nos hace una referencia, 10 días, mejoría en la mortalidad. Ahora, algo importante, existen algunas dosis equivalentes de fármacos en las cuales sería una opción si no tenemos dexametasona, que nos habla de hidrocortisona 150 miligramos, metilprednisolona 32 y prednisona 40, que serían dosis equivalentes a la dexametasona. Sin embargo, pues el estudio nos está hablando del uso de manera preferencial en dexa. Ahora, cabe mencionar que también los otros esteroides tienen un menor efecto, en este caso, sobre el producto. Ahora, la dexametasona generalmente no se utilizaba como esquema, en este caso de maduración fetal. Sin embargo, pues también recientemente tenemos una publicación donde se utiliza dexametasona antenatal, en este caso en partos pretérmino, cuando se tiene un aproximado en 48 horas que nace, y se demostraron pues muchos efectos buenos o benéficos en este caso en los productos. Digo, cabe mencionar este tipo de estudios en relación a la dexametasona que se está utilizando y que podría ser una alternativa. La interrupción del embarazo, tenemos que individualizar, ¿sale? Esto tenemos que ser muy conscientes. El índice de cesárea, el índice de parto pretérmino, de interrupción del embarazo está aumentando, por supuesto, esto obviamente de la mano de la pandemia. Sin embargo, tenemos que ser muy críticos, la edad gestacional, el estado materno, los trastornos concurrentes y la decisión del grupo multidisciplinario para tomar esta decisión. Ahora, antibióticos. ¿Qué vamos a hacer? Es extraordinario el número de antibióticos con el cual están llegando a la unidad hospitalaria. Ya traen esquemas de ceftriaxona, levofloxacino, meropenem, etcétera, etcétera, ¿sale?
Sin embargo, ¿qué es lo que nos recomiendan? Pues restringir el uso de antibióticos, sale principalmente cuando pues es la admisión de los pacientes y todavía más cuando son casos leves o moderados. Si no son casos complicados, si no son casos graves, o sea, en primera instancia ni siquiera deberíamos de estar administrando este tipo de fármacos. Existen algunas recomendaciones en donde sí se puede llegar a administrar siempre y cuando tengamos una sospecha muy alta de un proceso bacteriano sobreagregado y obviamente guiado por las guías de práctica, ¿sale? En este caso sí se podría llegar a considerar, pero siempre y cuando tengamos ya sea biomarcadores y agregado a aspectos clínicos, aspectos que nosotros estemos pensando o que ya se corrobore por cultivos, en este caso el proceso infeccioso, y también si ya se inició el antibiótico, no se corrobora, entonces por cultivos suspenderlos, ¿sale? Y bueno, para finalizar, algo importante, este artículo me llamó mucho la atención en donde nos dice que deberían de incluir más número de pacientes embarazadas en todos los estudios que se están llevando a cabo. Sumamente importante esta mención. Muchos estudios, si ustedes los buscan, dentro de sus criterios de exclusiones, niños y pacientes embarazadas, ¿no? Entonces, eh, algo que mencionaba al final me ocasionó realmente esta duda. Vean cómo pacientes embarazadas son excluidas, en este caso de los protocolos para vacunas. Entonces, en algún momento, ¿cómo vamos a recomendar? Va a ser paradójico la vacuna para este grupo de riesgo cuando no fueron incluidas en los protocolos. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer? Bien. Algunas lecturas recomendadas, el curso clínico de COVID en el embarazo. Hay que leer también aspectos de nuestro país, el lineamiento para la prevención y mitigación de COVID en la atención del embarazo. Aquí vienen pues, todos los temas. Y algunas revisiones que también me parecen importantes, que son muy completas, que también podrían ustedes checar sobre COVID, embarazo, algunas otras guías. Y tenemos una gran responsabilidad con este tipo de pacientes. Sí es complejo, sí ocasiona incertidumbre, sin embargo, pues obviamente tenemos que pues dar la cara, estar preparados y dar lo mejor de nosotros para este binomio, ¿sale? Pues agradezco a todos su atención, agradezco al doctor Jiménez por la invitación y muchas gracias.